En este módulo número 6 aprenderemos a liquidar los adelantos de sueldo, los ajustes de sueldo y los embargos. Nuestro primer tema son los ajustes de sueldos. Y los mismos surgen cuando se genera un error en la liquidación de sueldos. Puede ser un error positivo o un error negativo, o sea, a favor del empleado o a favor del empleador. Esto puede ser porque faltaron, por ejemplo, liquidar horas extras, comisiones, se liquidó mal alguna licencia, se olvidó de liquidar un aumento, o puede ser que esté equivocada la categoría del empleado. Puede pasar dos cosas con los ajustes de sueldo: que el empleado al que le tenemos que ajustar el sueldo nos pida que le depositemos el dinero a mediados de mes, y la otra opción sería directamente que lo paguemos al ajuste a fin de mes. Veremos los dos casos. Mediante un ejemplo, esta persona, este empleado, tiene un sueldo básico de 7.500 pesos, un adicional uso de PC de 750 pesos, y en el mes de enero estuvo enfermo durante 15 días. Nosotros ya sabemos liquidar las enfermedades, por eso ahora haremos el análisis para ver si realmente la licencia por enfermedad es 3.000 pesos o el empleado se equivocó al reclamarnos una diferencia por este concepto. Lo primero que haremos será liquidar una vez más la licencia por enfermedad. Si recordamos cómo calcularla, tenemos una parte fija y una parte variable. En este caso, no hay datos de conceptos variables, entonces solamente tenemos la parte fija. ¿Cómo calculamos la parte fija, o en este caso total de la licencia por enfermedad? Conceptos fijos remunerativos dividido la cantidad de días que tiene el mes. Estamos liquidando enero 2014, o sea que habría que sumar 7.500 más 750 dividido 31 y nos daría el valor día. Este es el valor de un día de la licencia por enfermedad. Ahora tenemos que ver cuántos días estuvo enfermo, 15 días, y llegamos a que realmente la licencia por enfermedad está mal liquidada. O sea que tendría que haber sido 3.991,94 y se han abonado 3.000 pesos. ¿Cuáles son las dos opciones? Una opción sería directamente ajustarlo el mes que viene, como vamos a hacer en el ejemplo, y la otra opción sería adelantársela y pagársela a mediados de mes. Vamos a agregar en este recibo una fila y pagaremos el ajuste a mediados de mes. ¿Cómo hacemos para pagar este ajuste a mediados de mes? La diferencia entre lo liquidado y lo que debemos liquidarle fueron 991 pesos con 94, de los cuales hay que quitar los descuentos para darle en mano al empleado el resultado neto. ¿Cuáles son los descuentos? Jubilación, ley y obra social. O sea, 11%, 3% y 3%. Estos son los porcentajes que tenemos que restarle al sueldo bruto, en este caso a la licencia por enfermedad, para llegar al ajuste neto. 823 pesos con 31 centavos es lo que tendríamos que depositarle en la caja de ahorro a esta persona a mediados de mes, o si no 823 pesos en mano en efectivo. ¿Cómo generamos el recibo del mes que viene? Ya sabemos que la diferencia en bruto es a favor del empleado en 991 pesos y le vamos a adelantar a través de la caja de ahorro 823 pesos con 31 centavos. Entonces, en el recibo de febrero tendremos el básico de febrero, adicional uso de PC. Fíjense que tenemos el ajuste de sueldo de enero 2014, que será esta diferencia, que obviamente el error estuvo en la columna remunerativa, entonces tenemos que solucionarlo en la columna remunerativa. La diferencia son 991 pesos con 94. Además de esto, a
a mediados de mes le hemos pagado el neto, ¿sí? 823 pesos con 31. O sea que deberemos hacer un adelanto de ajuste, podría llamarse adelanto de sueldo directamente, pero para separarlo de los anticipos comunes vamos a ponerle adelanto de ajuste y obviamente va a ir en descuentos 823 pesos con 31. Obviamente si le dimos en mano 823 pesos en efectivo, directamente lo ponemos sin los centavos. Yo estoy suponiendo que se lo depositamos en la caja de ahorro. Completamos el recibo de sueldo, totalizando el total remunerativo, no remunerativo y los descuentos, y calculando el 11%, el 3% y el 3%. De esta forma vamos a concluir el recibo de sueldo en caso de que le hayamos adelantado el ajuste a mediados de mes. Ahora veremos cómo quedaría el recibo en caso de que no lo hubiésemos adelantado, o sea, el trabajo quedaría aquí, con la diferencia a favor en la columna remunerativo de 991,94. Lo único que habría que hacer sería quitar esta línea, ¿sí? Y de esta forma quedaría el recibo si no estuviese el adelanto del ajuste. Y aprovechamos este práctico para ver qué pasaría si nos enfrentamos a un anticipo de sueldo sin que tenga que ver con ningún ajuste, ¿sí? Que el empleado realmente nos haya pedido un anticipo de sueldo a mediados de mes, como lo reflejamos en el recibo. Supongamos que nos pidió 1000 pesos, anticipo de sueldo, 1000 pesos en descuentos, y de esta forma no habría más nada que hacer, sino que directamente quedaría una línea anticipo de sueldo en la columna descuento. Esto con respecto a los ajustes de sueldo y a los anticipos. El segundo tema del módulo 6 tiene que ver con los embargos. Los embargos constituyen retenciones ordenadas por un juez, específicamente decretadas sobre salarios de dependientes, que el empleador está obligado a efectuar y depositar a la orden del juzgado interviniente que dispusiera la medida. Los conceptos embargables son los conceptos remunerativos, de los sueldos mensuales y del sueldo anual complementario. Hay dos tipos de embargo. Por un lado está el embargo ejecutivo. Embargo ejecutivo es, por ejemplo, cuando estoy en alguna deuda por algún crédito que no pagué. Este es el caso de un crédito que no he abonado y me llegó un oficio a mi oficina que dice que el empleador le debe retener al empleado la suma de 20.000 pesos. ¿Cómo sabemos cuánto del sueldo le podemos retener al empleado por mes? Tenemos que tener en cuenta estas dos opciones. Si el sueldo bruto, o sea, 7.600, es mayor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, o sea, a 4.600, hay que hacer el sueldo bruto menos el salario mínimo por el 20%, o sea, el excedente del salario mínimo por el 20%. En cambio, si el sueldo bruto es menor o igual a 2 veces el salario, o sea, a 4.600, el cálculo es el sueldo bruto menos el salario mínimo por el 10%. En este caso, 7.600 es mayor a 4.600, por lo tanto, debemos optar por la opción 1. ¿Cómo quedaría el embargo? El monto a embargar: sueldo bruto menos un salario mínimo vital y móvil por el 20%. Sueldo bruto menos 2.300. Y esta diferencia le aplicamos el 20%. 1.060 pesos es el embargo. Completamos los descuentos. Totalizamos las columnas. Y de esta forma vamos a saber cuál es el neto que le corresponde al empleado por junio de 2013.
También tenemos que analizar el aguinaldo. Al estar en junio también liquidamos el aguinaldo, teniendo en cuenta que la remuneración es 7.600, vamos a suponer que es la remuneración más alta del semestre. El aguinaldo ascenderá a 3.800. ¿Cómo calculamos el embargo en cuanto al SAC? Exactamente igual a como lo vimos ahora, pero estos 2.300 pesos significan una jornada de 8 horas. El aguinaldo analiza la mitad de una jornada porque estamos tomando la mitad de un sueldo. Entonces, el cálculo es igual, pero tenemos que tener en cuenta que el salario mínimo vital y móvil es la mitad de 2.300. Por lo tanto, ahora hay que analizar el sueldo bruto con 1.500 y con el doble, que es 2.300. Si el sueldo bruto, o sea 3.800, es mayor a 2.300, utilizamos la opción 1. ¿Cómo quedaría el ajuste del aguinaldo? Bruto 3.800 menos un salario mínimo vital y móvil, y a la diferencia le aplicamos el 20%. O sea que el embargo es de 530 pesos. Hacemos los descuentos igual que con el recibo del mes, y de esta forma tenemos cuánto es el neto por el embargo del aguinaldo.